Ahora voy a pasar a compartir con ustedes las diapositivas para dar inicio al tema que nos trae hoy aquí. Ustedes como siempre van a ser el termómetro que me va a decir si lo estoy viendo todo, no estoy viendo nada, todo está oscuro. ¿Lo estamos viendo? Ustedes me colocan ahí, por favor, que yo los leo rapidísimo. Buenas noches a todos, saludos desde Cajamarca. Sí se ve, gracias Giselita, muy bien, sí se ve doctora Reiber, atentísimo Reiber. Muy bien Marisela, sí se ve, muy bien, muchas gracias. De Cajamarca, de Juliaca Puno, de Trujillo, siempre Trujillo también. Luis Fachín desde Pucallpa nos dice saludos a todos. Saludos también desde Chimbote. Uy, dice aquí Dolores Amador Benito nos dice saludos desde Veracruz, México. Saludos para todos nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Que siempre nos une un lazo muy especial con el país de México. Buenas noches de Acomayo, Cusco, qué precioso Cusco, desde Ica, miren, desde todos los lugares están, desde Chimbote. Saludos cordiales, nos dice Kelly. Muy bien, Kelly, muchas gracias. Buenas noches, Karina Flores, los saluda de Trujillo. Muy bien, de Chimbote, Trujillo. Todo está bien, dice, muy bien. Entonces, wow, qué rápido escriben. Desde Huancayo, la bella Huancayo. Doctora, desde Piura, buenas noches. Desde Arequipa, Piura, Amazonas, todo el Perú presente, todos los departamentos con sus dignos representantes, ¿no? Y también a nuestro querido país de México, que también está por acá con nosotros, con su representante. Buenas noches con cada uno de ustedes, felices desde Chulucanas. Wow, momento de viajar seguramente para mí. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? O los que ya tienen alguna ponencia conmigo, ponencia 1, 2, 3, 4, saben que es súper interactivo, que vamos a hacer lectura de imágenes, vamos a conversar, ustedes van a dar sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones. Todos son bienvenidos. Los que están a través de Facebook Live, también por favor no se sientan cohibidos, escriban ahí desde dónde nos ven y también escriban sus preguntas, sus reflexiones, sus acotaciones, que todo es bienvenido y a la velocidad que se pueda los estaré leyendo, ¿ya? Hoy nos trae un tema importante y actual. Entrevista y elaboración del informe psicológico en casos de violencia familiar, ¿no? Los casos de violencia familiar últimamente están muy, vamos a decir, a la vista de muchos, ¿no? Hemos visto ahora último unas noticias donde hay una joven actriz, ¿no? Actriz, porque trabaja en novelas, y cuyo ex esposo, pues, es un futbolista, ¿no? Peruano, ¿no? Donde estas diversas controversias que hay entre ambos ha hecho que la más perjudicada sea esa pequeña, ¿no? Lastimosamente esta pequeña se ha visto involucrada en situaciones pues nada favorables para ella, y eso viene a ser un tipo de violencia para ella, porque no se está respetando su intimidad, ¿no es cierto? No se está respetando todos los derechos de la pequeña. Ojo con eso también es violencia. Eso también es violencia. Muy bien. Aquí, perdón. ¿Qué estamos observando? Por favor, ya saben, lectura de la imagen. ¿Qué cosa estamos observando? A ver, los leo. Yo sé que aquí los chicos que me siguen, las chicas que me siguen, todos los estudiantes son así rapidísimos en lectura, ¿no? En lectura no verbal, en imágenes que dicen más que 1000 palabras, ¿no? Agresión física y psicológica en presencia del menor, ¿no es cierto? Obviamente no hay una agresión física o violencia física hacia el niño, pero sí hay una violencia psicológica, ¿verdad? Una violencia emocional. Los padres ahí están golpeándose, faltándose el respeto. Dice, hubo menores afectados psicológicamente por parte de sus padres, por ambos. Y este pequeño obviamente se tapa los oídos porque no quiere escuchar, ¿no? Está de espaldas, no quiere ver. ¿Ustedes cómo creen que está en este momento su seguridad?
¿Cómo se siente? ¿Se siente seguro en ese lugar? Violencia física entre los padres y un niño tapándose los oídos para no escuchar los gritos, daño en su salud, inseguridad. Luz Heli, muy bien, tu primera estrellita, Luz, muy bien, muy bien. Miedo, también nos dice, muy bien, temor, impotencia, muy bien, Gisela, excelente. Tricia me dice un lugar inseguro por él, por supuesto, es un lugar totalmente inseguro, ¿no? Donde él se llena de miedo. Y después, cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y estas situaciones son recurrentes, llegan a la adolescencia, lo traen a la psicóloga y dice, no sé qué pasa con mi hijo, no habla, no socializa, no, tiene mucho temor. Cuando uno entrevista al joven, al adolescente, se manifiesta y dice, lo que pasa, doctor, es que yo tengo mucho miedo de hablar, porque pienso que lo que voy a decir no es correcto, que me van a criticar, que van a pensar que no sé hablar correctamente, tengo miedo a la crítica, me van a criticar, yo me comparo con mi compañero que él sí habla bien, que él socializa bien, que él le llega bien a todo el mundo, pero yo no, y por eso me quedo callado, ¿no? Ante la burla de los demás, solo atino a callarme. ¿Dónde están los inicios? ¿En la adolescencia? No. Los inicios están aquí justamente, aquí. Un niño temeroso, un niño, una niña, un joven temeroso. Porque mamá y papá es el mundo para los pequeños, es su todo, ¿no? Si hay violencia, su mundo tambalea, obviamente, se hace inseguro, se hace inestable, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él dice, se siente muy pequeñito porque no puede hacer nada, ¿no? Y cuando crece, se nota claramente la inseguridad, el temor, el miedo, ¿no? El compararse también. Eso es muy, muy característico. Claro, se presenta cambios en la conducta del menor, claro que sí. Cuando, por ejemplo, van al colegio, un niño que siempre ha estado contento y feliz, ha jugado, ha participado con la maestra, se ha dejado abrazar por la maestra, ¿no? Con los compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás, Rosario? De un momento a otro ya no quiere, ¿no? Si la maestra se le acerca, contesta con miedo, responde con temor, ¿no? Ese es un signo de alarma, es un signo para decir algo está pasando, hay violencia. Muy bien, Luz Helita nos comenta, nos dice, doctora, también se ha visto casos en donde el menor es, a ver, es agresivo, claro, ya que veo mucha frecuencia la agresión física entre sus padres. Muy bien, Luz Heli, estrellita para ti. ¿Ya? Ciertamente, ¿no? Empieza a ser agresivo. ¿Por qué? Porque el niño al ver que su familia dialoga, se comunica de esa manera inadecuada, él ha entendido que es la manera de conseguir lo que él quiere. A los gritos, a los empujones, a las imposiciones. Y empieza a comportarse así en el salón de clases, que eso también llama, pues, obviamente, a la red de apoyo, ¿no? Ya algunos deben saber aquí, por favor, quiénes conforman la red de apoyo. A ver, por favor, para una lluvia de estrellas, ¿quiénes conforman la red de apoyo de un menor? Muy bien, claro, ¿no? Muy bien. ¿Cree que ese ambiente, pues, mamá, papá, la familia, el maestro, el profesor, el psicólogo del centro educativo, ¿no es cierto? Son todos estos entes, estas personas, muy bien, el director, claro, el psicólogo, los padres, familia, la escuela, muy bien, Isaura, muy bien, Luzmila, Jessy, profesor, psicólogo, muy bien. Todos somos los llamados a estar atentos con los cambios de comportamiento y conducta. Recordemos que nada es de la nada, ¿ya? Algo está pasando con él. Y normalmente es porque en su entorno, está habiendo violencia, ¿ya? Muy bien, el CEM, muy bien, el Centro de Emergencia Mujer también, Fiscalía de Familia, muy bien, Jarapeña, muy bien, Iván, ¿no? Iván, un abrazo para ti, Iván. Nos dice también acá Rosa, familiares, docentes, médicos, orientadores, excelente, Rosa, y línea 100, ¿no? Lo más rápido, línea 100. Algo está pasando y nosotros no nos podemos quedar callados, porque si no pasaríamos a ser cómplices. Algo está pasando con nuestro niño y hay que averiguarlo. También los vecinos, ¿sí? Muchas veces, ahora que lo mencionas, muchas veces los vecinos son aquellos
quienes primero, ¿no? Primero denuncian, algo está pasando y las personas encargadas vienen a ver qué está pasando. La DEMUNA, también la DEMUNA, muy bien. La DEMUNA también es un ente donde se puede buscar ayuda, así es. Como ven, es un tema lamentablemente muy, muy actual, ¿no? Muy actual, donde estas situaciones se dan entre los padres, ¿no? Y donde el más perjudicado, pues, en esta situación es el niño. ¿Por qué? Porque trastoca su tipo de maduración, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando va creciendo, claro que hay consecuencias, claro que sí. Muy bien. Excelente, están muy bien, ¿ah? Están participando excelentemente. Muy bien, los felicito. Bueno, aquí lo que quería hacerles ver es la agenda, ¿no? De qué cosas vamos a hacer hoy día, de qué vamos a aprender, de qué vamos a hablar, de qué vamos a compartir. Vamos a saber qué cosa es la definición de violencia, ¿ya? Antes entendíamos quizás la violencia con ver, no sé, rasguñones, moretones, de repente, no sé, le quebraron las piernas y demás, ¿no? Algo tangible, algo que yo puedo ver, ¿no? Y la violencia también es psicológica, emocional, ¿no? Claro que sí. Tipo de violencia, ¿no? Como estamos viendo en este GIF que pasa tan rápido, ¿no? Imagínense, donde hay también aquí una imagen donde sale de la boca ¿no? Como un golpe. Esas son las humillaciones, ¿no es cierto? Las humillaciones, donde puede hacerle sentir a la otra persona que no vale nada, ¿no? Tú sin mí no vales nada, por ejemplo, una característica de algún tipo de varón que también se da en mujeres, ojo, por favor. Ahora tenemos que ser bien claros con eso. No todo acto de agresividad viene del varón hacia la mujer solamente. También hay al revés, ¿no? Hay mujeres que ganan más dinero que el esposo y les hace sentir menos. También se han dado casos, he recibido muchos casos así en el consultorio. Guía de evaluación psicológica, vamos a ver su utilidad, cuándo ha sido creado, para qué ha sido creado, y la entrevista propiamente dicha, la entrevista psicológica a las personas que han padecido este tipo de violencia, ¿no? Y el informe psicológico. Muy bien, a ver, nos voy a leer un poquito. También nos está diciendo Luis, nos dice la unidad de protección especial, la UPE, muy bien. Cristian nos dice la violencia psicológica que a veces es más letal que la violencia física. Sí, sí, ¿no? Los más afectados son nuestros hijos. Muy bien, Kelly, los más afectados. Es así. Gisela Yeta, con la posta médica del distrito también hay psicólogo. Muy bien. Todos los que puedan ayudar a poner un alto, todos son los llamados. Aquí no puede haber indiferencia. Yo no me meto porque no es mi problema, es problema de mi vecina, es problema de mi alumno, es problema... No, 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 no. Todos, recordemos que se trata de un pequeño, que después en el camino, en la adolescencia, va a haber, claro que sí, comportamientos que vamos a decir, algunos comportamientos que son riesgosos, ¿no? Que podría transformarse en una depresión, en una ansiedad, algún tipo de otro trastorno. Es más, por ejemplo, en consultorio también he visto pacientes que venían, ¿no? Para terapia de pareja, por ejemplo, porque el señor era muy agresivo y él me dijo, pero mis padres tienen como 50 años de casados y ellos siempre se han tratado así, ¿no? Ha creído que esa es la forma, se acostumbró a que la forma de cómo funciona una pareja sea así, ¿no? Por eso, imagínense, aquí es el momento de darle una solución. También hay violencia disfrazada en broma, claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver la definición de violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, ¿no? O el poder real. Hace un momento yo les decía, por ejemplo, ahora si hay mujeres que de repente ganan más dinero que el varón, empiezan a utilizar ese poder económico para hacer sentir mal al cónyuge, hacerle sentir mal a la pareja, humillarlo, menospreciar, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué va a pasar con este señor? Que su dignidad, su autoestima,
su autoconcepto, ¿va a crecer o va a bajar? ¿Cómo creen? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar con su seguridad? ¿Cómo se va a sentir? ¿No? Baja, claro, baja totalmente, inseguro, ¿no? Siente que ya no es el proveedor, como se ha entendido antes, el varón proveedor, ¿no? Baja totalmente, claro, muy bien Luz, Jennifer, totalmente baja, ¿no? Es toda acción o conducta que le causa cualquier daño o sufrimiento físico, sexual, muy bien, Kelly Lavado, excelente. Su autoestima baja autoestima, se ve minimizada, ¿no? Claro que sí. ¿Es violencia? ¿Es violencia esta actitud? ¿Es violencia? Sí, muy bien, Jennifer, rapidísima, Jennifer, Pilar, Luis, Melissa, dice, claro que sí, es violencia, ¿no? No hay un poder físico, pero hay un poder económico, ¿ya? Hay un poder económico. Entonces dice, o grupo, comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico. Por eso decíamos, si es al revés, si por ejemplo esta señora maltrata psicológicamente a su esposo, hay un daño, ¿no? Hay un daño. Empieza a creer que todo le sale mal, empieza a creer que no sirve para nada, empieza a sentir que en realidad su vida ya acabó porque la otra persona gana más, se siente un fracasado y poco a poco llega la distimia y puede llegar una depresión, mire, ¿ya? Es importante ver todo tipo de violencia, no es permitido, muy bien. Dice lesiones, ¿no? La muerte, privación o mal desarrollo. También cuando hablamos de los pequeños, ¿no? ¿Cómo será el desarrollo? ¿Un desarrollo seguro? No, ¿no? Yo tenía un paciente que me decía, mire, doctora, cuando a mí me va bien, yo no lo disfruto, porque si yo lo disfruto, siento que inmediatamente me va a ir mal, ¿no? No me río mucho, porque si me río mucho, sé que después voy a llorar. Estoy pasando por un buen momento y pienso, no, algo malo va a pasar. ¿Y de dónde creen ustedes que viene eso? De estos episodios, de estos episodios. Miren, muchos pequeños, ¿no? Por ejemplo, podrían estar pintando ¿no? Su dibujo favorito o viendo su serie favorita. Le está pasando bonito, la está pasando feliz, jugando. Y llega un momento que llega papá o mamá, qué sé yo, y una discordia, viene unos gritos, ¿no? Golpes y demás, además agresiones, ¿no? Y eso se internaliza en el pequeño o la pequeña. Cuando crece, siente eso justamente, estoy bien, pero algo malo va a pasar, como cuando ella era pequeña, ¿ya? O cuando él era pequeño. Desde ahí, esos inicios de porque yo no disfruto completamente o porque me siento culpable si todo me va bien y a los demás no. ¿Mm? Imagínense cómo va afectando este tipo de violencia física, verbal, psicológica, económica en los pequeños. Y ellos van a crecer y ellos van a formar su familia, que se está generando cadena, una cadena. Muy bien, episodios vividos muy bien, Gisela Guitaco. Llegan a punto que aprenden a vivir así y que no merecen las cosas buenas. Bien, lluvia de estrellas, por favor, apunta a Raider. Lluvia de estrellas para Tricia, muy bien. Llegan a creer que no merecen las cosas buenas. Y aquí es donde viene el origen. Si tú al paciente le vas preguntando, por ejemplo, ¿cómo fue tu niñez? ¿No? Y un paciente me dijo, pero yo vengo por mis problemas con mi pareja. Ok, perfecto, lo vamos a ver, también lo vamos a ver. Pero, ¿cómo fue tu mamá contigo? ¿Cómo se llevaban ellos dos? ¿Mm? Y ahí se va encontrando muchas respuestas. Dice Raúl, nos comparte, dice, los jefes de recursos humanos de las empresas privadas principalmente usan ese tipo de violencia, bajo de la premisa del cholo barato y el trabajador lo tiene al borde y es peor aún en los obreros, en áreas cerradas, ya que busca a lo máximo la plusvalía. Sí, pues, y siente que solamente merece ese trabajo, ¿no?
no buscan mejorar porque no se sienten en la capacidad de mejorar. No creen que pueden merecer un trabajo mucho mejor, ¿no es cierto? Mejor remunerado. ¿Mm? Muchas, desde ahí viene el inicio. Hay mujeres que son masoquistas, que no aceptan su realidad, el de ser humillada. Es que sí, lo que pasa es que viene, no es el tema ya, pero en el síndrome de la mujer maltratada hay un síndrome que se llama esto de la indefensión aprendida. ¿Y qué cosa viene a ser la indefensión aprendida? Esta persona, mujer o varón, que siempre ha sido humillada, golpeada, vejada, no siente la fuerza para salir, a pesar que sí se pueda, pero se ha creído que no lo puede hacer. Por eso es aprendida, una indefensión aprendida, y se queda ahí, porque siente que no hay nada más para ella, que eso le tocó, que es su suerte, que se va a hacer, ¿no? Y empiezan a justificar como es el padre de mis hijos. ¿Qué va a decir la gente de mí si me divorcio, si me separo? Y infinidad de cosas. ¿Qué voy a hacer yo si yo no gano tanto dinero? ¿No? Indefensión aprendida. Vamos a tratar un día, ese tema es importantísimo. El síndrome de la mujer maltratada es bien interesante, muy interesante. Muy bien. Dice, son episodios o traumas que se atraen de nuestra infancia. Exactamente, muy bien, Katy Susana. Algunos de ellos creen que la violencia es normal, ya que en casa los padres dicen que es la mejor manera de tratar a los hijos y que así ellos son obedientes. Obedientes, ¿no? Obedecen no porque se han dado cuenta que es así, ¿no? No porque los han convencido, ¿no? Obedecen por miedo, que no es la mejor manera, porque una vez el miedo se puede acabar, ¿no? Pero si los convencemos de que eso es lo mejor, dura para siempre. Así el padre o la madre ya no esté. Muy bien. Bajo autoestima, nos dice Katy, Susan, Jennifer nos dice, siguen los patrones de cuando eran niños. Así es, Jennifer. Y en su vida adulta suelen repetir los mismos hechos de violencia, ¿no? Pregunta, ¿cómo fue tu papá contigo? Mi papá me pegaba, pero yo a mis hijos le pego, pero no tanto, ¿no? Así, ¿no? No tanto. A mí me pegaban, pues, me castigaban con correazos, que no sé qué, pero yo no tanto. Yo solamente le grito un jalón de orejas, un empujón por aquí, pero no. Pero míreme, doctora, soy un hombre de bien, ¿no? Soy un hombre de bien, un hombre hecho y derecho, ¿no? Y cuando bebe licor, llora y llora recordando su niñez. Bien. Muy bien, dice que lo ideal es que como padres tratemos de cambiar esos patrones culturales. Todos debemos buscar la igualdad de género y no estereotipar a nadie. Muy bien, Kelly Lavado, lluvia de estrellas. Yo no sé si es tu primera lluvia de estrellas o tu segunda lluvia de estrellas. Excelente acotación, excelente. Katy, se acostumbran a lo vivido y es difícil salir de eso, de esa forma de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque es lo que es conocido para ellos, ¿no? Es lo que siempre lo han vivido, siempre lo han pasado y no saben que hay un mundo mejor. Que uno puede vivir en paz respetándose, ¿verdad? Respetándose y valorándose en todos, ¿ah? En todos los integrantes de la familia. Ahora, quiero hacer también aquí un pequeño paréntesis. A veces entendemos que la violencia familiar solamente es papá, mamá, hijos. No. También en muchas familias donde viven los ancianos, la violencia se da de los hijos hacia los padres mayores, ¿no? Por ejemplo, ya no, que ellos no opinan en nada en casa, ¿no? No, mamá, tú ya ni opines, ¿no? Quédate en tu cuarto, ya ni salgas, ¿no? O cuando salen a pasear no la llevan a ella porque es más dificultoso, porque se cansa, porque hay que llevarla por aquí, la deja. Violencia también. Pueden ser de ambos lugares, ¿no? Hijos, hijos adolescentes que pueden contestar mal a sus padres, tratarlos mal a sus padres, ¿no? Y que
se voltean las cosas y pasan a ser los padres quienes tienen temor de los hijos. ¿Ya? La violencia puede ser por ambas partes. Muy bien. A ver, nos dice, a ver, vamos a leer uno más. Dice Katy Susana, nos dice, doctora, disculpe, también soy abogada. Muy bien, Katy, pero he aprendido a darme cuenta que la mujer busca excusas, así, o no toma la decisión de poner punto final a este maltrato de cualquier tipo, ya sea doméstico, psicológico o verbal, por la falta de ayuda, por las instituciones o las autoridades. Bien, excelente, muy bien. Ha aprendido que no busque excusas, esto es justifica, justifica. Le duele tanto la realidad que aprende a justificar, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que trabajar con ella? Primero, antes que nada, la autoestima, su seguridad y hacerle ver que ella lo puede todo, ¿no? Que tiene que existir una terapia, claro que tiene que existir una terapia. Y poco a poco, a través de la terapia se va dando cuenta. Pasan un tiempo y dice, caramba, ¿cómo no me he dado cuenta hace tiempo? ¿Por qué he tenido que dejar pasar todas estas cosas? ¿No? Hay muchos también madres o padres que dicen, yo he aguantado todos los golpes, todos los maltratos, todas las vejaciones por ustedes, hijos míos. ¿Qué siente el niño? ¿Qué siente el niño? Culpa, pues culpa. No va a agradecer, no va a decir, qué bien mamá te has dejado pegar y maltratar por mí. No, siente culpa. Y después cuando es grande vemos tantos chicos culposos. ¿De dónde? Ahí viene el origen. Dice, Luis, a ver, Luis dice, doctora, cada pareja tiene su propio su escenario, el orgullo, los caprichos, el engreimiento es permitido, pero jamás se debe permitir la violencia, nunca la violencia. Siempre hay una forma de arreglar las situaciones que de repente son discordantes. Hay situaciones en que obviamente la pareja no va a estar de acuerdo en todo, eso está clarísimo, pero hay maneras de poder llegar a un término medio, ¿no? Del diálogo. El diálogo te permite ¿qué? Llegar a conclusiones, llegar a acuerdos que sean beneficiosos para la relación, para el crecimiento de la pareja. Creo que tenemos que hacer un tema específicamente hablando de parejas. Muy bien. Entonces, si no nos vamos a quedar hasta tarde y Ryder me va a ahogar. A ver. Vamos a continuar. Dice, violencia familiar, ¿no? Definición. Definición específica. Aquí, por favor, pueden ustedes estar viendo la imagen, ¿no? Esta violencia intrafamiliar, ¿no? Miren, un descuido de un niño prácticamente anémico, ¿no? Que no está siendo cuidado, que no se le está dando las protecciones que necesita, requiere y que se lo merece, porque es su derecho, ¿no es cierto? Muy bien. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar por parte de uno de los miembros contra otros. Puede ser que el papá no sea esta persona violenta que agrede a la mamá, a los hijos, ¿verdad? ¿No? Contra otros, contra algunos de los demás o contra todos ellos también, ¿no? La violencia también puede darse así. Por ejemplo, discute mamá con papá, mamá se queda, mamá es violenta con los niños, ¿no? Así dice, no me desahogo, ¿no? Doctora, no sé qué hacer, me estoy tan enojada. ¿Quién está a mi lado? Mi hijo que me pregunta o mi hijo que me pide mamá la leche. Y ahí me enojo con él, ¿no? Entonces, comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación. Imagínense, ¿no? Aquí viene a ser lo que es el psicológicamente hablando, ¿no? Intimidar, ¿no? Quiere decir llenarle de temor a la persona que se produce en el seno de un hogar, ¿no es cierto? Y que perpetra por lo menos un miembro de la familia con algún otro miembro familiar. Había una familia cuyo niño me comentaba que él tenía terror en las noches, que soñaba que tenía pesadillas con un perfil negro que le acercaba, ¿no?
Y viendo, conversando cómo había sido su niñez, me comentó que él en su casa, habían techado su casa y parecía que en el techo había quedado como un ladrillo un poco abierto. Y le pregunta a su papá y le dice, ¿por qué eso está así, no? Y le dijo, eso he dejado para colgarte ahí. De ahí, si te portas mal. Imagínense, imagínense, ese niño dormía mirando ese ladrillo, ¿no? Y se sentía amenazado. Bueno, y desarrolló lamentablemente lo que es el trastorno de pánico, ¿no? El trastorno de pánico es siempre sentir amenaza ahí, ¿no? Siempre, siempre estoy amenazado, siempre algo malo me va a pasar, algo malo me va a pasar. Es eso, ¿no? Es eso también. Muy bien. Entonces, decimos, comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso, la intimidación, que se produce en el seno de un hogar, ¿no? Y que perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro miembro. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, ¿no? Lo que llamamos también la violencia de género, violencia contra el hombre. Mire, aquí también se hace hincapié. También se dice que hay violencia contra el varón. Maltrato infantil, lamentablemente. O de padres, donde hemos hablado de estos padres que ya son ancianos, que están en la casa y prácticamente estos hijos toman las decisiones y hacen de menos a la mamá, al papá, ya entre los hermanos pelean por la herencia y la mamá está ahí, ¿no? La mamá está ahí. Violencia psicológica, chicos. Bien, dice, el simple hecho de que te ignore, eso ya es violencia. Muy bien, Kelly Lavado, ahora te vas a ir con tu lluvia de estrellas. Muy bien, por supuesto, dice Gisela, claro que sí, doctora, ¿no? Muy bien, claro que sí, ¿no? Nosotros debemos respeto completamente a nuestros adultos mayores, ¿no? Por favor, más aún si son los hijos, ¿no? ¿Cómo permitirse tratar mal al ser que te dio la vida, ¿no? A tu madre o a tu padre, por favor, ¿no? Pero lamentablemente se dan muchísimos casos, muchísimos casos. Los más vulnerables, claro, población vulnerable, las mujeres, los ancianos y los niños, ¿no? Muy bien, lamentable realidad, así es. Muy bien. Aquí voy a compartir con ustedes con un video, por favor. Quiero que me digan si es que escuchan, ¿ok? Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. Ok, perfecto. Gracias. El termómetro está funcionando. A ver. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos.
te quedes callado. Denuncia. Cualquiera puede ser víctima. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Los leo. ¿Se pudo ver? ¿Se pudo ver todo? ¿Se pudo ver? A ver, ¿qué les pareció? Excelente, doctora. Buena, ok. Muy bien. Muy interesante, conmovedor, muy reflexivo, muy excelente, claro ejemplo de ciertamente, bueno, muy bien. No lo vi, no lo vi. ¿Qué pasó? Los demás, excelentes, sí, las frases son muy reales, así es, ¿no? Imagínense esta frase, por ejemplo, ¿no? Que me impactó más, yo no merezco nada mejor, ¿no? Convencida de que no merecía, de que merecía ese trato, de que merecía esa vida, ¿no? Una señora mayor diciendo, yo no sabía que era maltrato, ¿no? Entonces, ella claramente con eso nos está diciendo que ella observó que antes en su casa su mamá con su papá se trataban así, maltrato en todos los aspectos, ¿no es cierto? Una pequeña diciendo, mi mamá y mi papá pelean, pero me han dicho de que eso yo no lo puedo decir, de que eso yo me lo tengo que callar, ¿no? Después decimos, ¿por qué mi hija no me cuenta nada? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no conversa? ¿Por qué se queda callada? ¿No? De ahí, por ejemplo, vivimos una sociedad machista donde hicieron creer a la mujer que el hombre tiene la razón, lamentablemente, y las consecuencias se ven reflejadas en las nuevas generaciones. El mismo patrón continúa, ¿no? Resume los tipos de violencia que se ejerce sobre la población vulnerable. Muy bien, Karina. Sí, es que así me criaron, ¿no? Ustedes ahí observaron también a un chico donde dice, así me criaron a mí, ¿no? También un pequeño donde dice, mi mamá dijo que así se aprende, que así se aprendía, ¿no? Una de las frases también fuertes donde dice, no sé hacer nada más, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer si es que no sé hacer nada? ¿De qué voy a vivir? ¿No? Muy bien, yo no sé hacer nada, ¿de qué voy a vivir? Esa frase muy escuchada por muchas mujeres, es muy triste, cada ser humano tiene su propio talento y pienso que en estos casos no lo han descubierto. Muy bien, lluvia, lluvia, lluvia de estrellas para ti, Luz Kelly, excelente reflexión. Muchas no saben el potencial que tienen. Vamos a hablar de mujeres y varones. Muchas y muchos no saben, ¿no? Solamente le creen a la persona que los critica, que los menosprecia. Le creen, ¿no? Donde le dicen, tú no sirves para nada, tú no vales ni para esposa, ni para mujer, ¿no? Y en el caso de varón, ¿no? Tú no sirves ni para esposo, ni para... Le creen, ¿no? Le dan valor a esta afirmación de esta otra persona y por lo tanto se van minimizando y creen que no lo pueden hacer. Machistas tienen esa... Doctora, las muestras y señales de violencia también pueden generar daño psicológico. Claro que sí, ¿no? Obviamente. Hay un daño psicológico en este chico, por ejemplo, en todos obviamente, pero miren este chico que es una cadena, ¿no? A mí me criaron así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando él tenga a sus hijos y observe esta situación en sus hijos? Bueno, mi papá también fue así, ¿no? Mi mamá le era sumisa, ¿no? La mujer dice, a la mujer la va desvalorizando totalmente poco a poco. Muy bien, sí pues, ¿no? Seguirá las mismas cadenas y así seguirá todos esos patrones. Y por eso es este tipo de ponencias. Para eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de este tipo de ponencias? Es que todos lleguemos a un consenso de que esto no se puede permitir, que nosotros seamos los que rompamos las cadenas, ¿no es cierto? Y que de todo lo que se aprendan en las diferentes ponencias, conmigo, con los demás profesionales que vienen, hacer réplica, hacer eco, ¿no?
enseñar a los demás. Si de repente vemos un caso como eso, decirle, ok, anda a un psicólogo, anda a una psicóloga, habla de tu problema. No está bien vivir así. No tienes por qué vivir así. Muy bien. La persona violentada escucha tanto la misma frase que se lo cree. Claro, tonta, tonta, tú no sirves para nada, no sirves para nada, cree que no sirve para nada, ¿no? Y una vez que salen de ese encierro, salen, vamos a decir, yo siempre digo, es como que si estuviesen dormidas, ¿no? Adormecidas por el dolor, ¿no? Una vez que empiezan a crecer como personas, empiezan a estudiar. Miren, yo he visto incluso mujeres que después de haberse separado de sus parejas que los maltrataban, han logrado tener grandes carreras profesionales. ¿Sí? Imagínense ustedes todo lo que puede lograr hacer un ser humano. Doctora, disculpe, ¿cómo se titula este video? Me gustaría encontrarlo, por favor. El nombre no se conoce, pero todo lo que son las diapositivas se queda aquí en Udiápolis, así es que tú ahí lo vas a conseguir. Yo todas las diapositivas yo lo dejo aquí. Dice Clever, todos los psicólogos cobran, todo es dinero. Miren, hay muchos centros, hay hospitales, ¿no? Hay hospitales donde se puede ir. Y obviamente, si puedes ir y es tu salud emocional, hacer un esfuerzo, ¿no? Hacer un esfuerzo. Puedes ir al centro de emergencia mujer, que también hay psicólogos. Dice, a ver, doctora, hay gente, Luz nos dice, nos comenta, doctora, hay gente que piensa que ir a un psicólogo es solo para las personas que están locas. Yo estoy yendo al psicólogo por la pérdida de un familiar, pero eso no quiere decir que estoy loca. Claro que no, Luz, al contrario, quiere decir lo inteligente que eres, de verdad, lo mucho que te quieres. Quiere decir que tú tienes una buena autoestima. Yo me quiero, algo está yendo mal conmigo, me estoy sintiendo mal. Obviamente, la pérdida de un ser querido es un duelo, es un proceso que tienes que pasarlo, ¿no? Y si es con la ayuda de un profesional, mucho mejor. Te felicito por la decisión que has tomado de priorizarte, de ponerte primero a ti. Si te sientes mal, pues obviamente ves por ti. Y obviamente que esto de solamente van los que están locos, pues es del año de la carreta, ¿no? Ni de la carreta, ¿no? Entonces te felicito. Muy bien. Hay que priorizarnos. Si yo me quiero bien, las demás personas, ¿qué van a hacer? Nos van a tener que querer bien, porque si no, simplemente se van de nuestras vidas. Muy bien. El SEM, claro que sí, Laura. A muchas instituciones que brindan ayuda en la salud mental a víctimas de violencia psicológica, claro que sí. Ujú. Muy bien, dice, a veces son revictimizadas, a veces por el sistema. Ujú. Las líneas 100 son deficientes. Realmente la línea 100, en mi punto de vista, ha colapsado, ¿no? Ha colapsado con la cantidad de denuncias, con la cantidad de casos que hay, ¿no? Dice, a ver, dice, doctora, por favor, necesito un profesional para terapia que ayude a un familiar. ¿Me puede recomendar a alguien? Claro, ahora lo vemos al final, no te preocupes. Sí que bueno, te felicito por ser una buena persona que se preocupa por otra. Eso habla muy, muy bien de ti. Muy bien. Dice, el SEM no tiene especialidad en provincias. Pero pueden, en las postas médicas, por ejemplo, en provincias, en las postas médicas hay un psicólogo. Doctora, si un niño que ha pasado y ha visto todas esas cosas, cree que llegue a altura lo mismo, que llegue a pasar lo mismo que pasó con sus padres, miren, cuando hay violencia, ¿ya? Y este niño de alguna forma, de alguna manera, de repente la maestra se dio cuenta de que él tenía actitudes, comportamientos, ¿no? Conductas que hacía que se preocupara, que pasa algo con el niño, y lo ha derivado a la psicóloga del plantel, y la psicóloga del plantel ha tomado acciones, de repente ha derivado, ha visto la manera, ¿no? Si este niño recibe un tratamiento, no lo va a repetir, no lo va a repetir, porque se va a dar cuenta porque va a cambiar sus expectativas, ¿no?
va a cambiar su forma de ver la vida, de pensar, ¿no? Entonces es importantísimo darnos cuenta cuanto antes, ¿ya? Incluso cuando son mayores y vienen a terapia y dicen, mire, yo soy una persona explosiva, dicen, tengo carácter fuerte, dicen, ¿no? Doctora, yo tengo carácter fuerte, por eso es que yo rompo las cosas, tiro puñetes en la pared, en la puerta, pero no le pego a mi esposa, ¿eh? Solamente golpeo las cosas, rompo las cosas. Claro que es violencia, ¿sí o no, compañeros? Imagínense ustedes, eso es intimidar, ¿no? Golpear las cosas, romper las cosas delante de otra, es intimidar, así no la toca, ¿no? Claro que la está asustando, no solamente a ella, sino a los demás miembros de la familia, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso? Cuando vemos su historia familiar, su dinámica familiar cuando él era pequeño, prácticamente yo diría que un 90% que hay casos así dentro de su historia familiar, ¿no? Y cuando él, a través de la terapia cognitivo-conductual, que es la mejor en estos casos y en la mayoría de casos da muy buenos resultados, se van dando cuenta de que estaban yendo por un lugar equivocado y cambian, obviamente que cambian, ¿ya? Muy bien. Recordemos eso, hay que diferenciar, es agresión o violencia, ¿no? Claro, hay violencia física, psicológica, ¿no? Y la agresión, más que nada, es cuando es el acto. Lastimosamente, nos dice, Kelly, lastimosamente, doctora, hay muchos casos hoy en día que cuando la mujer va a realizar una denuncia, los operadores, muy bien, correcta ella, al poder vamos a decir, describir muy bien que él y los operadores policiales no cumplen sus funciones, ni brindan sus garantías y sus derechos humanos, son vulnerados, ¿no? Muy bien. Porque se burlan, ¿no? La ignoran, no la hacen caso, la subestiman, no toman en serio y archivan su caso. Algunos fiscales o jueces dejan libre a los agresores. Es más, ¿no? La víctima pasa a ser la culpable, ¿no? ¿Qué habrás hecho, pues, no? ¿Cómo te habrás vestido? Pues, ¿no? De repente él te dijo que hicieras algo y no lo has obedecido, ¿no? Sí, 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 he visto muchos de estos casos también. Dice, ¿una persona violenta puede cambiar y dejar de serlo? Claro que sí, claro que sí, ¿ya? Yo como esposa, ¿no? ¿Puedo hacer que mi esposo cambie? No, no. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Él se tiene que dar cuenta que está teniendo estos comportamientos y ve en su familia que su familia se está destruyendo. Y él dice, algo está pasando conmigo, no me siento feliz conmigo, ando irritado, ando molesto, siento un vacío, ¿no? Algo está pasando. Cuando él toma conciencia y por él mismo dice, quiero mejorar, él puede salir adelante, claro que sí. Pero nosotros, ¿no? No podemos como, bueno, en el caso de los psicólogos, en el caso de la pareja, de la hermana, de la tía, ¿no? O la pareja misma cuando dice, ¿no? Va a cambiar conmigo, o yo le voy a hacer cambiar. He visto cantidad de novias que venían al consultorio, pero doctora, yo juraba que yo le iba a hacer cambiar, que él iba a cambiar conmigo, que con sus parejas antiguas se había portado así, pero conmigo no. Graso error, pues, graso error, ¿no? Entonces, las parejas ni otras personas ajenas pueden cambiar a otras. Ellos mismos, si lo deciden, toman conciencia de que no está correcto, pueden cambiar con una terapia, tomar conciencia de que lo necesitan y sobre todo ser responsables con asistir a la terapia, con realizar los trabajos que se les deje en terapia y demás. Sí pueden salir. Dice, a ver, dice, las medidas de protección, hay sobrecarga en comisarías, juzgados y fiscalía, muchas de ellas en archivo y falsas denuncias. Sí, pues por eso es que nosotros desde aquí, desde la tribuna donde nos toque estar, hay que hacer el cambio, hay que hacerle ver a las personas, ayudar, como había ahí un compañero, una compañera que decía, ¿dónde la llevo? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Se dan cuenta? Todos podemos apoyar
para que ya no se dé esta situación, para que ya no haya más personas sufriendo por algún tipo de violencia, ¿no? Incluso también leí por ahí que alguien comentó que violencia no solamente es con golpes o violencia física, también ignorar es violencia, ¿no? Una mamá, por ejemplo, que está, siempre digo esto, ¿no? De cuerpo presente, pero de alma ausente. Un papá de cuerpo presente, pero de alma ausente, ¿no? Está ahí, pero no está. Ignora a sus hijos. Mamá ignora a sus hijos. No les da afecto, no les da cariño. Eso también viene a ser un tipo de violencia. Ignorar, ¿no? ¿Qué pasa el niño? ¿Qué sucede en el mundo del niño, en el pensamiento del niño? No soy importante. Y si yo no soy importante para mi mamá o para mi papá, menos pues voy a ser importante para el resto del mundo, ¿ok? Bueno, está muy interesante este tema, pero tenemos que seguir avanzando. Muy bien, entonces, el maltrato físico, ¿no? El maltrato físico ejercido a través de golpes, ¿no? Como lo estamos observando en esta imagen, ¿no? Golpes, empujones, ¿no? Patadas, correazos, quemaduras, heridas, jalas de cabello, etcétera, ¿no? Algunas he escuchado alguna vez decir, pero no, solamente me jaló, ¿no? ¿No? O solamente me tiró una cachetada nada más, o sea, no es para tanto, ¿no? ¿No? Lo justifica. Es un maltrato que deja huella visible en el cuerpo y puede afectar seriamente la salud de la víctima. Claro que sí, con estos golpes ha habido muchas personas, muchas mujeres que no lo han contado, ¿no? Que ha habido feminicidio. Muy bien. Dice, también nos dice Rosario, lamentablemente muy poco se trabaja en la prevención y atención a la víctima. Lluvia de estrellas para ti. Prevención, prevención. Con estas ponencias, ¿qué hacemos? Prevención. Muchos seguramente de ustedes aquí serán de repente, están de enamorados, están de novios, algunos con hijos pequeños. Entonces, qué buen momento de poder tener una apertura, de poder ver las cosas y poder ver también a largo plazo cuáles son las consecuencias, ¿no? Para sus hijos, pero también para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, todo esto ustedes lo pueden compartir, ¿no? Esto está pasando inclusive por Facebook Live, ¿no? Todos los que están viendo por Facebook Live, gracias por estar aquí también, ¿no? Dejen sus comentarios, por favor, dejen sus apreciaciones, sus preguntas, y también se puede compartir. Pueden compartir, esta ponencia se va a quedar grabada aquí en Udiápolis. Lo comparten para que las demás personas lo vean, ¿no? Y se multiplique y así podamos salvar a más niños, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a avanzar. A ver, tipos de violencia también. Esto es el psicológico, ¿no? Aquí lo que estamos observando, pues, a una persona, a la pareja, donde le ha dicho tantas cosas desagradables como, ¿no? Cállate, por ejemplo, ¿no? Cállate es decir, yo pienso bien, tú piensas mal, ¿no? Yo razono bien, tú razonas mal. Yo sé más que tú no sabes nada. Por eso viene esto de cállate, ¿no? Dice donde dice tonta, inútil, estúpida, y, ¿no? Y después le puede decir mi amor, ¿no? Y después le puede decir te amo, ¿no? Obviamente que ahí la persona no entiende nada, pues, ¿no? Me insulta, me trata mal, y luego viene y dice te amo, ¿no? Imagínense, ¿no? Y esto también puede, ahora que hay que hacer un pequeño paréntesis, también, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Con los niños, por ejemplo, le puedes castigar y después le dices te amo. Entonces el niño siente mucha culpa porque cuando alguien le pega a un niño, obviamente no está sintiendo amor por la persona que le está golpeando, ¿no? Pero si después le dice te amo, dice, uy, yo pensaba que mi mamá era mala, pero no es tan mala como yo pensaba. Entonces, ¿quién es el malo? Él o ella. Muy bien. A ver, dice, esta forma de maltrato se ejerce a través de amenazas, ¿no? Insultos. Si me dejas, te mato, ¿no?
O también con la clásica, nadie te va a querer como yo. Clásico, ¿no? ¿Quién te va a apreciar como yo? O ¿quién te va a dar todo lo que yo te doy? O ¿quién te va a querer con un hijo o con 2 hijos? Y lo creen, ¿no es cierto? También empiezan a alejarlo de su familia, ¿no? No, no me gusta que vayas tanto en tu mamá, ¿no? No, 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 es amiga del colegio, no, 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 nada de amigas de colegio, nada de amigas de la universidad, ¿no? ¿No? Y empieza a alejarle de su entorno familiar y empieza a ser él el único, la única persona que está cerca de ella, ¿no? Y tiene todo el control. Los celos excesivos, ¿no es cierto? El incumplimiento de las obligaciones económicas, la ridiculización ante conocidos y extraños, ¿no? Por ejemplo, ahí está pues mi esposa, mírala, no sabe ni vestirse, no sabe ni comer, no sabe nada, ¿no? ¿No? Haciendo que las demás personas se burlen de ella. Es un maltrato que afecta la salud mental y la estabilidad emocional de los miembros de la familia, ¿no? Él aparentemente le mira con dulzura, ¿no? Vamos a hacer entre comillas, y ella está aterrada, ¿no? Muy bien. Dice, la violencia contra el hombre existe, es poco estudiado y se ve hoy en día mucho más demandas falsas para quitar o restringir, dice acá. A ver, ¿qué más dice? Aquí la mujer va perdiendo poco a poco su salud emocional y psicológico porque la elimina como mujer, poco a poco la aleja de todo su entorno familiar, ¿no es cierto? Claro, ¿no? ¿Para qué vas a ir, no es cierto? ¿Para qué vas a ir? Muy bien. Y otro tipo de violencia, la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? La violencia sexual, donde la pareja dice, nos hemos casado, por lo tanto, tú tienes que cumplirme, ¿no? Esa palabra, cumplirme como mi pareja, ¿no? Para eso nos hemos casado. Tú tienes que tener relaciones sexuales conmigo porque para eso eres mi mujer, eso que es tan, eh, vamos, posesivo, ¿no? Mi mujer, ¿no? Entonces, obligan a la pareja a tener intimidad, ¿no? A tener relaciones sexuales que ella no desea, que ella no quiere. Imagínense si una persona le dice tonta, cállate, no sabes, ¿no? Eres un inútil y quiere tener intimidad con ella. Obviamente que ella no va a querer, pero sin embargo, para él o para esta persona no le importa lo que la otra persona sienta, quiera o piense, ¿no? Porque él es el dueño, él tiene el control, ¿no? Y atenta pues obviamente contra su libertad y dignidad, ¿no? Su dignidad. Se está ejerciendo violencia sexual, se obliga a la persona a través del chantaje. Si tú no estás conmigo, pues no te dejo para las semanas. Si tú no estás conmigo, bueno, eso que querías comprar para los chicos, no hay, ¿no? O no vas en tu mamá, ¿no? A realizar prácticas sexuales con las que no está de acuerdo. Toques del cuerpo sin permiso, por ejemplo, violación de niños, aquí vamos a hablar también, pues, ¿no? Violación de niños y niñas en el hogar, ultrajes y referencias obscenas a la sexualidad, ¿no? Esto también conforma un tipo de violencia. Dice Gisela, nos comparte, dice, hoy en día las medidas de protección a las víctimas son un saludo a la bandera, lastimosamente, ¿no? Hay que ver que todo esto tiene que cambiar. Dice, a ver, Luis nos dice, dentro del análisis funcional de la conducta, ¿qué variables disposicionales puede mencionar en su experiencia que pueden influir en la topografía conductual de niños o mujeres que presentan, a ver, ¿dónde están? Que presentan problemas de conducta a raíz de maltrato o violencia familiar? ¿Cuáles serían, cuáles serían ay, los más comunes, ¿no? ¿Cuáles ha sido a través del maltrato, a través de la violencia familiar, los más comunes que se observan? Obviamente una inestabilidad emocional. En algunos casos,
En algunos casos llega tanto la desesperación que hay personas, hay mujeres que han decidido o que toman lamentablemente la decisión de ya no continuar, ¿no? Llegan a tener una depresión tal que no quieren continuar, ni siquiera por sus hijos, ¿no? Es más, ustedes habrán visto casos donde hay mujeres que toman esta determinación tan nefasta de no continuar en este mundo y preparan, ¿no? Su, estos venenos y se toma ella y sus hijos. Se han dado muchas veces donde no encuentran salida, donde denuncian y vuelve a suceder y vuelve a suceder y donde creen que de verdad no hay salida. Y la única salida es irse, irse, ¿no? Lastimosamente. A ver, ok, vamos a hablar ahora acerca de la guía de evaluación psicológica, ¿no? Esta guía es importantísima, ¿m? Que obviamente esto lo utilizan más los que son psicólogos forenses, ¿verdad? Pero todos los psicólogos, en realidad todos deberíamos tener conocimiento, todos deberíamos manejarlo, leer, saber de qué se trata, por qué y para qué existe una guía de evaluación psicológica, ¿ya? Esta guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. Entonces, el 8 de septiembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución de la Fiscalía de la Nación número 3965-2016-MP-FN ¿ya? Que aprueba 4 guías elaboradas en mérito a lo dispuesto por la tan conocida ley 3364, que dice a la letra, ¿no? Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia, ¿ya? Por eso es importante. Es importante también conocer esta ley, ¿ya? Esta ley que en muchas ponencias que han dado demás compañeros de Audiápolis, lo he visto muchas veces, es importante que todos tengamos conocimiento, que todos podamos manejar los términos. Muy bien. A ver, vamos a pasar al que sigue. Muy bien. A ver, a ver, es que también dice, Laura nos dice, es que también lastimosamente las autoridades no realizan adecuadamente su trabajo y muchos casos de violencia quedan archivados, ¿no? Así es, también es así, lastimosamente. Miren, la guía, ¿para qué sirve? ¿No? La guía servirá como instrumento técnico de referencia para los profesionales psicólogos de establecimientos de salud de los diferentes sectores públicos y privados que atiendan a víctimas de violencia. Es importante también, ¿no? Es importantísimo señalar que para su elaboración la guía fue socializada en el sector salud, en seguridad social, miren, todos los que han intervenido, entre otros por la Comisión Especial para el Diseño, Conducción, Coordinación, Supervisión y Evaluación del proceso de adecuación de la Ley 3364 y además entre los psicólogos forenses de las diferentes sedes a nivel nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, tomándose en cuenta las observaciones y los valiosos aportes de estos, ¿ya? Por eso es importante conocer la guía. Son 4 guías. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la entrevista, ¿ya? La entrevista.
la entrevista psicológica. Si ustedes pueden observar aquí, a ver, ¿a qué les recuerda? Vamos a ver su nivel de observación. A ver, por favor, en esa entrevista, ¿dónde estará la psicóloga y la niña que está siendo entrevistada? A ver, cámara Gesell, muy bien, cámara Gesell, excelente, Sarayka, Kiara, muy bien, están muy bien, excelente mis estudiantes, muy bien, cámara Gesell, lo han notado seguramente por este espejo, ¿verdad? Este espejo unidireccional quiere decir que ellos, los que están allá los pueden ver, pero ellos no lo pueden ver, ¿verdad? Es una especie de un espejo, ¿no? Donde están al otro lado están los operadores, ¿no? Los operadores. En realidad ya hemos tratado un tema de cámara Gesell, por eso ya no lo he puesto a colación, pero ya sabemos de qué se trata la cámara Gesell, de qué está compuesto, para hacer solamente un recordaris, está compuesto por dos ambientes, ¿no es cierto? Un ambiente donde está el perito psicólogo, el perito psicólogo con la supuesta víctima, y en el otro ambiente están pues el fiscal, los abogados de ambas partes, los padres, ¿no es cierto? Las personas que son los encargados de grabar, porque recordemos que este tipo de entrevistas son grabadas en audio y en video. ¿Por qué se graban? Porque, o para qué se graban, para que las personas, las víctimas no sean revictimizadas, ¿no? Y que esto después pasa esta grabación, este CD, pasa a las personas que así lo requieren, ¿no? Los operadores que así lo requieren para llegar a la verdad de los hechos. Entonces, en la entrevista, ¿no? Se realiza a través de una entrevista semiestructurada, ¿ya? La cual está enfocada a conocer los hechos, que son materia, obviamente, de investigación, antecedentes, aspectos biográficos, antecedentes personales, familiares, sociales, el estado emocional y rasgos de la personalidad a la persona quien está siendo entrevistada, ¿no? O evaluada. Muy bien. A ver, dice Kelly, muy bien Kelly. Dice, la cámara Gesell nos comparte, ¿no? Dice que la cámara Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral. Muy bien. Los cuales cuentan con equipos de audio y video para la grabación de diferentes experimentos. Muy bien, exactamente. Es una prueba muy eficaz para poder determinar justicia para las víctimas. Es así. Aparte también tenemos a una persona que transcribe todo lo que está pasando en el otro ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que va diciendo? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Recordemos que tiene que haber también un ingeniero ahí de audio y sonido. Imagínense ustedes que digan no se grabó nada, ¿no? No, pues no. Tiene que estar perfectamente y tiene que ser de alto nivel, ¿no? El equipo que va a grabar audio y video, ¿ya? Muy bien. Entonces, etapas. Dentro de las etapas del procedimiento de entrevista es antes de la entrevista, van a ver una etapa antes de la entrevista, inicio de la entrevista, durante la entrevista y cierre de la entrevista. Muy bien. ¿Cómo se va a cerrar esta entrevista? Muy bien. Entonces, antes de la entrevista, ¿qué se hace antes de la entrevista? En caso de niño, niña o adolescente, antes de la entrevista única, el fiscal o juez y el psicólogo, ¿no? Se reúnen en la sala de observación con los padres o responsables del niño, de la niña o del adolescente, ¿no? Con la finalidad de obtener sus generales de ley, ¿no? Como ya todos sabemos, nuestras generales de ley son pues obviamente nuestros datos personales, ¿no? Como nuestro nombre, nuestro número de DNI, qué edad tenemos, ¿no? Si estamos en el colegio, por ejemplo, qué estamos cursando, somos adolescentes, si estamos en la universidad, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, información preliminar del suceso también, sus condiciones familiares, ¿no? Vive con sus padres,
De repente ella es solamente hija de la señora, no es hijo del señor, ¿no? También, y demás información, o que de repente vive con sus hermanos mayores porque no tiene padres, todos esos tipos de datos se da aquí, ¿no? Entonces, también es importante el consentimiento informado, importantísimo, ¿no? Muy bien. A ver, dice, uy, pasa tan rápido. Miss dice, ¿qué protocolo de entrevista es el más recomendado en cámara GESE, ¿no? La entrevista semiestructurada, ¿no? Donde vamos a establecer un rapport. Recordemos que es una entrevista, ¿ya? Una entrevista, no es un interrogatorio, ¿no? Como diga usted, ¿qué hacías, no? Y que la persona conteste automáticamente, no. En este tipo de entrevista, ya es una entrevista donde primero no se va directamente hacia el punto, hacia la pregunta específica, sino primero hacemos como una pequeña introducción. ¿Para qué? Para encontrar o para hallar entre el entrevistado y la persona, pues, ¿no? Y el psicólogo, un buen rapport, un estado de confianza, ¿no? Donde se siente en un lugar seguro, donde puedes hablar, donde puedas sentirse bien. Y si fuera, y en el caso, ¿no? De que se sintiera que está siendo como interrogado incisivamente, el niño o la niña o el adolescente no va a decir absolutamente nada, ¿ya? Por eso es que se necesita que sea un perito, que conozca de entrevista, que conozca cómo tratar, cómo llegar, qué palabras utilizar, ¿no? El tono de voz también, no ponerle palabras en la boca del niño que no ha dicho, por ejemplo, como, bueno, tú vienes acá porque tu tío Pedro te tocó, por ejemplo. Eso no puedes decir, ¿no es cierto? Un ejemplo, vamos a seguir hablando del consentimiento informado, ¿ya? Es importante el consentimiento informado, ¿ya? Tiene que haberlo para que se dé pase a que el menor o la menor pueda dar, claro, obviamente, la entrevista con el psicólogo o la psicóloga. En el consentimiento informado, por ejemplo, viene el yo, pone su nombre identificado con DNI número tal. Aquí se va a especificar si es padre o madre del adulto o es un adulto responsable de, ¿no? Después de haber sido informado, ojo con eso, sobre el procedimiento de entrevista única, doy el consentimiento para que mi menor hijo o hija sea filmado y grabado durante la entrevista. Se le realice preguntas con relación al suceso por el que acudo a la sala de entrevista única o por hechos nuevos o similares que surgieran como parte de la entrevista. Que el material audiovisual obtenido por medio de la entrevista forme parte de la investigación. Después de darle lectura, después de haber llenado esto, se firma y se pasa a la entrevista. Muy bien. A ver, bueno, dice, a ver, Kelly nos dice, sin el consentimiento informado no se podría entrevistar a un menor de edad. Es el padre de familia, tiene que dar su autorización y su consentimiento para el niño o el adolescente menor de edad pueda ser evaluado. Claro que sí. Si no asiste a la agraviada, ¿hasta cuántas veces se puede reprogramar? ¿No? Miren, las reprogramaciones se dan, ¿no? Me parece que hasta unas 3 veces, pero imagínense la cantidad de tiempo que tienes que esperar, ¿no? Como ya en una oportunidad que hemos hablado acerca de cámaras GESEL, en realidad la cantidad es muy poca. A nivel nacional es muy poca de cámaras GESEL que tenemos, ¿no? Por eso es que cada paciente prácticamente pasa 4 meses para que sea citado. Dice, Laura nos comenta, dice, si no hay rapport, la entrevista no se dará satisfactoriamente. Lluvia de estrés para ti, Laurita. Así es. Muy bien. Inicio de la entrevista, ¿no? El fiscal o juez da inicio a la entrevista única y el psicólogo se presenta, ¿no?
Este procede a explorar adecuadamente sobre el hecho, ¿no? Tiene que tener conocimiento el psicólogo, no puede ir a ciegas a entrevistar, ¿verdad? Tiene que saber de qué se trata. En forma simultánea se realiza luego la respectiva grabación. Si en el proceso de entrevista surgen motivos justificados que impidan su desarrollo, el fiscal o juez, con la apreciación del psicólogo, lo suspenderá, ¿no? Motivos justificados. Por ejemplo, ¿no? De repente a un adolescente le están entrevistando, ¿no? Y al recordar estos hechos difíciles, traumáticos, ¿no? Puede entrar en una crisis de nervios, puede sufrir de repente un episodio de pánico, ¿no? Entonces, en ese sentido, imagínense ustedes que si puede seguir entrevista, claro que no, ¿no? Porque está atravesando una crisis emocional. Entonces, se daría ahí por concluido, ¿no? O por, vamos a decir, hasta ahí llegaría la entrevista, ¿no? Entonces, es importante también ver que la persona que va a estar en la entrevista, ¿no? Esté emocionalmente, digamos, dentro de lo permitido, ¿no? Que pueda decir sus respuestas, ¿no? Pero si está llorando, si entra en una crisis de nervios, una crisis de llanto, una crisis de pánico, no se puede hacer absolutamente nada. No se puede continuar en ese caso con la entrevista. No sé por qué está retrocediendo. A ver, un momentito. Muy bien, ya decía yo. Entonces, vamos a dar inicio de la entrevista, ¿no? Muy bien. El entrevistado en todo momento de la entrevista, ¿no? Establecer un buen rapport, ¿no es cierto? Una empatía. No formular preguntas que atenten contra la dignidad de la persona víctima de violencia, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Siempre hay unas maneras adecuadas, ¿verdad? De hacer las preguntas, ¿ya? Ahora justamente les comento un caso, un caso. En un colegio, ¿no? En un colegio, una niña le comenta a su psicóloga que había tenido tocamientos indebidos por parte de un familiar de ella. ¿Qué sucede? ¿No? La psicóloga da parte a la dirección del colegio. Entonces, ¿qué cosa continúa a hacer ahí? Tenía que hacer la denuncia respectiva, ¿verdad? Como corresponde. Pero ¿qué sucedió con esta directora? Llama a la niña a su oficina y le hace preguntas como, ¿te dolió? ¿Viste sangre? ¿Viste el tamaño de su pene? Imagínense ustedes. Uno, que la directora no es la persona capacitada para hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Y esas preguntas tan denigrantes. Obviamente que la niña, al término de la reunión con la directora, pues salió mal. Obviamente, tuvieron que llamar a la mamá porque la niña se sentía pésimo, entró en una crisis, ¿ya? Por eso es importante la forma y quién es la persona que tiene que hacer las preguntas. Por eso se trata de un perito, un psicólogo. Permitir también que el entrevistado cuente con el tiempo suficiente para responder las interrogantes que se le formulen, ¿no? Recordemos que si son pequeños y también si son adolescentes, están recordando ese momento tan desagradable. Incluso pueden estar buscando hasta fuerzas para poder verbalizarlo. Y nosotros no podemos esperar que su respuesta sea sí, no, ya, rápidamente. No, hay que esperar tiempos. También hay diferentes tipos de personas. Hay muchas cosas, muchas variables
que se tienen que tomar en cuenta durante la entrevista, ¿no? Como la personalidad del niño, de repente es más extrovertido, de repente es más introvertido, incluso su nivel de maduración también. Puede tener 14 años, pero puede comportarse como un niño de 9, de 10, ¿no? Entre otras cosas, como su nivel de educación también. Por eso la entrevista, las palabras que se utilizan tienen que ser las más entendibles posibles para los niños. No utilizar tecnicismos que ellos no manejan, ¿no? Obviamente. En el caso de los niños y niñas se debe considerar el nivel de atención, el cual varía de acuerdo a la edad. Hay niños que son más dispersos que otros. Hay niños que rápidamente pueden ir divagando su mente, se pueden distraer rápidamente, ¿no? Por eso hay técnicas, ¿no? Para que nuevamente el psicólogo con preguntas lo traiga nuevamente a seguir hablando del tema del que deberían tratar. Gisela no puede revictimizar a la víctima. Así es, Gisela. ¿Qué tipo de preguntas se debe hacer a la víctima? Vamos a pasar ahorita a ver el tipo de preguntas. ¿Qué más dijo? Trajo a su memoria el evento traumatizante, obviamente, ¿no? Traer el momento, incluso cuando trae nuevamente esa imagen de la situación, ¿no? Que haya pasado, que les haya sucedido, obviamente emocionalmente también se vuelven a sentir con mucho temor, angustia, miedo, ansiedad, ¿no? Recordemos todo eso. No es que solamente lo recuerdan como una imagen, ¿no? Sino lo recuerdan con todas las emociones que vienen cargadas. Si el psicólogo hace preguntas sugestivas, ¿es nulo la entrevista? Claro que sí, no está permitido, ¿no? Recordemos que hay operadores al otro lado. Dice Kelly nos dice, por eso en cada caso hay que tener bastante tino, exacto, y tomar en cuenta la condición del niño. Claro que sí. A ver, dice, en ese caso hubo revictimización porque ella le comentó a la psicóloga, agregando que ella brindó porque ella le comentó a la psicóloga, agregando que ella le confió a la psicóloga, más no a la directora. Exactamente. Muy bien, Laura. Claro que en este caso hay una revictimización. Claro que sí. Ahora, hay también consecuencias aparte de esta, que es grave. ¿Ustedes creen que esta niña va a confiar en otra psicóloga? ¿Ustedes qué piensan? No, no, no. ¿Cómo puede confiar en otra psicóloga? ¿Cómo? Porque, miren, la niña, 9 años, el agresor, 17 años, familiar de ella. Va a la psicóloga no por el motivo sino por el motivo que venía el Día del Padre. Se acerca a la psicóloga porque ella, como no está su papá en Perú, está en otro país, entonces tenía muchos problemas y hace muchos años que no lo ve. Este problema del Día del Padre que le causaba ansiedad, irritabilidad, angustia, enojo, y es donde la profesora deriva a la psicóloga, ¿no? Y la psicóloga va conversando con ella y cuando al final, ¿no? Al final de todo le dice, bueno, ¿hay algo más que quieras decirme que tal vez no te he preguntado? Y es donde la niña manifiesta que sintió mucha cercanía con la psicóloga, mucha empatía, buen rapport, ha tenido pues esta escucha activa y le dice, sí, quiero contarte algo más, ¿no? Y cuenta este hecho, ¿no? Obviamente que se tiene que llamar pues a dar parte a las autoridades, como ya se sabe, aparte obviamente de llamar a la mamá, etcétera, etcétera. La cosa es que esta directora eh, aparentemente para ayudar a la niña, ¿no? La llama a su oficina para que ella
para comprobar si es que es cierto o no es cierto. Obviamente que está revictimizando, obviamente que está, no solamente eso, está atentando contra su dignidad, haciendo preguntas que no le corresponden, donde la madre no había autorizado este tipo de entrevistas, ¿no? Entonces, ahora que obviamente ya está en otro proceso, ¿le cuesta a esta niña creer en un psicólogo? Claro que sí, claro que sí. Claro, ¿no? De la entrevista se podrá determinar la veracidad de la declaración del agraviado. Claro, se tiene que ver muchos aspectos durante la entrevista, si es veraz, si no es veraz, ¿no? El psicólogo, a través justamente de la pericia, nos podemos dar cuenta, está mintiendo, no está mintiendo, alguien le está diciendo, porque también hay muchos casos de esto, ¿no? Muchos casos, lamentablemente, que por algún tipo de disputas, enojos, problemas en algún tipo de familiares le dicen a la pequeña, di que tu tío te ha violado, ¿no? Cuando hay problemas de terrenos, de casas, se ve infinidad de estas cosas, ¿no? Y en la entrevista, donde se hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde fue, no? Y de repente la niña dice, no sé, en mi tío, como le han dicho, ¿no? En la casa de mi tío en la noche. Pero si tú me dices que nunca has salido en la noche, ¿no? Por ejemplo, cosas así, ¿ya? Muy bien. Dios mío, nos va a ganar el tiempo. A ver, está muy interesante el tema durante la entrevista, justo lo que estaban preguntando, ¿no? Justo lo que estaban preguntando, ¿cómo hacer, no? El psicólogo se presenta, ¿no es cierto? Dando su nombre y la función que cumple, ¿no? Algo sencillo, no muy estructurado, por eso es una entrevista semi-estructurada, ¿no? Hola, soy la psicóloga Marisol, vengo a conversar contigo. Yo siempre converso con los niños que vienen acá, por ejemplo, ¿no? Y no ir directamente al tema, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué curso te gusta? ¿No? ¿Cómo se llama tu mejor amiga del salón? ¿No? Luego formula preguntas generales, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de la víctima, ¿no? Por ejemplo, si es un adolescente, ¿no? ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu artista favorito? ¿No? ¿Qué colores te gustan? Etcétera. En situación actual también, esta etapa es breve, ¿no? Y aborda aspectos cotidianos, ¿no? Y neutrales de interés del niño, por eso les decía, ¿no? De repente su serie favorita, ¿no? De repente el dibujo animado que más le gusta, ¿verdad? Y en los adultos, ¿no? Si se trata de adultos, indagar sobre sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le gusta hacer en sus ratos libres? ¿No? Si de repente le gusta pintar, si de repente le gusta cantar, bordar, tejer, no sé, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, durante la entrevista seguimos, el psicólogo empezará con preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿sabes cuál es el motivo por qué me visitas hoy? ¿No? Otra pregunta puede ser, ¿ha ocurrido algo que quieras contarme? ¿Cierto? Siempre manteniendo la mirada, la escucha activa, el tono de voz apacible, ¿no? Y sí, porque ha habido muchos casos también en que los niños están narrando y eso los lleva a otra cosa, ¿no? Porque empiezan a decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como mi amiga Lucía, que había llevado su juguete, su muñeco de esto, y nos pusimos a jugar porque a mí me gusta ese muñeco, ¿no? Igual que ella, y no, me lo presta y luego después yo se lo devuelvo y así, así. Entonces, y tú sigues conversando y dices, qué bonito que les guste a ustedes dos, el mismo muñeco, ¿no? Qué bonito, qué bien que ustedes puedan compartir. Pero me seguías contando que el día tal y así la regresas o lo regresas. A ver, dice Dorian, ¿no? Dorian, doctora, buenas noches. Una consulta respecto a los menores de 10 u 8 años. ¿Pueden declarar un tercero como testigo no siendo la víctima? No en cámara G. Muy bien, el psicólogo o la psicóloga tiene que ponerse en un papel de niña, adolescente o adolescente para que pueda captar su atención y sobre todo genere empatía.
Exacto, porque estamos recordando una vez más que esa entrevista no es interrogatorio, no es el policía y el que ha delinquido, no es así. ¿Ya? Es una entrevista tomando en cuenta que es un momento muy duro y difícil de hablar y de verbalizar para un niño, para un adulto también lo es, obviamente, imagínense para un niño. Claro que hay que ver qué más le agrada a los niños, qué juegos les gusta más, etcétera. ¿De la cámara Gesell se puede hacer la pericia psicológica? Claro que sí, ¿no? Como sabemos, como hemos hablado también, que durante la cámara Gesell, ¿no? Está siendo grabado, ¿no? En audio y video. Y eso viene a ser como una prueba, ¿cierto? Y obviamente que después va a haber mucho más evaluaciones, ¿no? Como aplicación de test, que ahorita lo vamos a ver también. A ver, clarificación. ¿Ya? En la clarificación es muy importante también. Aquí se van a formular, van a hacer formulación de preguntas que sean fácilmente comprensibles, ¿ya? Para focalizar los hechos que contengan preguntas como ¿qué? Como ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Formular una pregunta a la vez. Eso hay que recordarlo. Una pregunta a la vez, acorde con el nivel maduracional, cultural y de instrucción del entrevistado, ¿no? Se debe precisar lo siguiente también: fecha en que ocurrieron los hechos, hora en que ocurrieron los hechos, lugar donde se produjeron los hechos violentos, ¿no? Ahora, en los más pequeños, la fecha no va a ser exactamente, ¿cierto? No va a tener una especie de justamente en este momento y en este día y en esta hora. Pero sí, más o menos podríamos decirle la semana pasada, ¿no? Fue después del Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Si tratara de la hora, por ejemplo, era en la mañana, ya habías almorzado, estabas cenando o ya estabas durmiendo, ¿no? Más o menos para saber qué hora era aproximadamente. Lugar, estabas en tu casa, estabas en la casa de otra persona. Muy bien. Son algunas de las formas donde podemos llegar a establecer estas informaciones que son requeridas. Dice, puede estar presente, César nos dice, puede estar presente otro psicólogo del denunciado en cámara o en la pericia psicológica. No, no. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a este cuadro. Este cuadro es bien importante, es importantísimo acá en este cuadro. Miren, este cuadro es el cuadro del desarrollo, ¿ya? Que nos ayuda a ver con mucha más claridad, por ejemplo, las cosas que pueden contestar y qué cosas pueden contestar y qué edades pueden contestar. Por ejemplo, un niño de 3 años puede contestar dos cosas. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Ya? Un niño, una niña de 4 a 5 años. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Un niño, una niña de 7 u 8 años. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Un niño, una niña de 9 a 10 años puede contestar quién fue, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y número de veces. Número de veces que pasó. Y de 11 a 12 años puede decir quién lo hizo, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, número de veces y las circunstancias. Este es un cuadro que les va a ayudar un montón para entender perfectamente qué preguntas y hasta qué tipo de respuestas nos pueden dar de acuerdo a su edad y a su maduración. Cierre de la entrevista. ¿Cómo cerramos la entrevista? ¿Cómo podemos cerrar? ¿De qué manera? ¿No? Para finalizar,
la entrevista se le pregunta, ¿no? Recordemos que en todo momento hemos tenido una escucha activa, ¿no? Hemos conversado, tal vez el niño en algún momento ha podido salirse de repente del tema y tú de una manera amable y agradable vas regresando al tema, ¿no? Dice, para finalizar, continuamos con el rapport, continuamos con la escucha activa. Se le pregunta, si tienes algo más que decir o algo más que tú piensas que deberías saber, ¿no? Entonces, eso permite, ¿no? Da la libertad para que de repente no has hecho tú una pregunta y él sí quiera manifestar algo. Volver al rapport es importante, ¿no? Agradecerle, incluso es agradecerle por su valentía, por su tiempo y por la oportunidad que te dio de poderlo conocer o poderlo conocerla. Es importante este tipo de cierre de la entrevista. Dice, Kelly nos dice que al finalizar la sesión puede terminar con una hermosa dinámica, doctora. Muy bien. César dice, ¿qué método se aplica para determinar veracidad de la declaración de cámara GS? ¿No? A través de la entrevista, si tiene relación o no tiene relación, si tiene continuidad o no tiene continuidad, ¿ya? Porque recordemos, si miente, en alguna de las partes se va a contradecir. También recordemos, si, por ejemplo, si está habiendo, donde también se puede uno decir que ya no continúa la entrevista, si el pequeño, también lo vamos a ver creo, pero si el pequeño, la pequeña o el adolescente, ¿no? Dice, quiero ir a los servicios, ¿no? Y entonces, si es un pequeño, una pequeña, tiene que ir su mamá, ¿no? Y ahí ya no se puede continuar. ¿Por qué? Porque se han visto casos que cuando las mamás los llevan a los servicios, aprovechan para decirles, no has dicho esto, no has contado esto, dile lo otro, y ya hay un sesgo ya. Hay un sesgo. Muy bien, criterios de exclusión. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a excluir? La víctima, mire, a pesar de haber dado su consentimiento previo, ¿no? Quizás el papá firmó, ¿no es cierto? La adolescente también dijo, sí, yo voy a hablar, voy a entrar, ¿no? Decida no continuar. Decida no continuar con la entrevista, ¿no? Entonces, se termina ahí. Fallas en el suministro de energía eléctrica o el funcionamiento de los equipos audiovisuales también. Si falla, si el equipo no está grabando bien, no está funcionando bien, no está funcionando también bien el audio, también se deja hasta ahí, ¿no? Niños y niñas, adolescentes y padres que no otorguen su consentimiento para participar de este procedimiento. La víctima se encuentra en situación de crisis emocional, lo que les había hablado, ¿no? Si entra en crisis de llanto, ¿no? Si puede tener de repente un episodio de pánico, también, ¿no? La víctima tenga manifestaciones de necesidades básicas, lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Si tiene la necesidad de salir al baño, por ejemplo, también ahí se presta a suspicacias, por eso es que se da por terminado. Este es un cuadro que es muy, muy importante que ustedes también lo conozcan, ¿ya? Porque hay que diferenciar, hay que hacer una diferencia para que se pueda entender mucho mejor. A ver, por ejemplo, diferencias entre el informe clínico y el informe forense, ¿no? El objetivo del informe clínico, ¿cuál es? El diagnóstico y el tratamiento. Recordemos que el psicólogo forense no da tratamiento, no da terapia, ¿ya? Es importantísimo eso que lo sepamos. Muy bien. Otro capítulo es relación evaluador-sujeto, ¿no? ¿Cómo es en el clínico? Contexto de una relación empática, ¿no? Y en la psicología forense escéptica, porque no se puede creer todo lo que va diciendo, por eso que vas contrastando, ¿ya? Más o menos la pregunta que habían dicho por ahí. A ver,
secreto profesional también, ¿no? En el clínico permanece intacto y en el psicólogo forense los resultados de las evaluaciones se presentan ante jueces y fiscales. Esto es también algo completamente diferente, ¿no? Hay un secreto, con el psicólogo clínico hay un secreto profesional que hay que respetar, ¿no? Mientras que en la psicología forense, obviamente, hay que hacer de conocimiento los resultados. El destino de la evaluación en el clínico se le da al propio paciente, ¿no? En la psicología forense, ¿no? Se le otorga al psicólogo jurídico, ¿no? Después, en otro capítulo, fuentes de información. ¿Dónde encontramos nuestra fuente de información? En el historial clínico, en lo que conocemos como la anamnesis, ¿ya? Y donde encontramos en psicología forense, en expedientes judiciales. Ahí encontramos la información que necesitamos. Otro capítulo, ámbito de evaluación de forma global. Y en la psicología forense, el estado mental en relación al objeto pericial, lo que queremos saber, ¿no? Tipo de informe, ¿no? El tipo de informe del informe clínico es breve y estructurado como documento clínico, mientras que en psicología forense es un documento razonado técnicamente y con conclusiones que contestan la demanda legal, quiere decir las preguntas del inicio, ¿no? Las conclusiones tienen que contestar las preguntas, ¿no? Intervención de la sala de justicia no es esperable que vaya un psicólogo clínico, pero en el psicólogo forense sí, ¿no? Porque pueden llamarlo a audiencia para que pueda sustentar por qué ha llegado a las conclusiones a las que ha llegado, en qué se avala, ¿no? Para ver sus conclusiones, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. A ver, dice, esquema del informe psicológico forense. Dentro del esquema vamos a encontrar en primer término datos de filiación, el motivo, obviamente, por qué está viniendo, ¿no? El relato, la historia personal, la historia familiar, la dinámica familiar, ¿no? Cómo interaccionan entre ellos, ¿no? Después, los instrumentos de evaluación psicológica, organicidad, inteligencia, personalidad, estado emocional y la dinámica familiar. Otro punto es los análisis e interpretación de los resultados. Importantísimo. Interpretar los resultados de los diferentes test, evaluaciones y entrevistas por las que ha pasado, ¿no? Como el análisis de la observación, la entrevista, los datos del relato de la historia personal y familiar y de los test psicométricos, ¿ya? Es importante que sean evaluados por test psicométricos. Muy bien. A ver, continuamos. A ver. Esquema, bueno, continuando con el esquema, viene al final lo que son las conclusiones psicológicas forenses, ¿no? A ver, aquí es importantísimo llegar a la siguiente conclusión. ¿Hay afectación psicológica o no lo hay? Porque es una de las preguntas que realiza el fiscal. Reacción ansiosa situacional, no se evidencia indicadores de afectación emocional, personalidad con rasgos, etcétera. Y después se pone recomendaciones y firma del psicólogo forense. ¿Ya? Los instrumentos de evaluación psicológica, considerando los individuales, culturales y la naturaleza del caso a investigar, así como la diversidad de instrumentos y pruebas psicológicas que existen en la actualidad, el psicólogo elegirá a su criterio el instrumento a utilizar, ¿no? Dentro de los instrumentos de evaluación se consideran de acuerdo a áreas. Por ejemplo, áreas de organicidad, inteligencia, personalidad, también importantísimo, estado emocional y dinámica familiar. Muy bien, dentro de la organicidad, por ejemplo, determinar indicadores de probables lesiones orgánicas, cerebrales, maduración,
perceptual para organicidad. Podemos utilizar, por ejemplo, para esta prueba, es muy bueno utilizar el Bender, ¿ya? En inteligencia podemos utilizar la escala de Wechsler, ¿no? Que miden, o el Stanford Binet también, el de personalidad, que evalúa los rasgos y mecanismos psicológicos, aspectos del carácter, de la personalidad de un individuo. Se puede utilizar el Eysen también, la figura humana, persona bajo la lluvia. Bueno, estos tipos de test son test proyectivos, ¿no? El CPQ, que es una prueba para la evaluación de personalidad de niños de edad escolar de 8 a 12 años. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a ver es determinar la ausencia o presencia de afectación, ¿no? Esas son las conclusiones a las que vamos a llegar. U otra alteración actual a través de un diagnóstico o conclusión clínico forense también. Establecer a través de un análisis. Es importante el análisis del profesional, la naturaleza del hecho o evento violento, delimitando si es un evento único, si es un conflicto o si es una dinámica de violencia. Quiere decir, se ha dado muchas veces. Determinar el tipo o rasgo de personalidad en casos de adultos y en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A fin de objetivar la singular manera en la que el evaluado procesa el evento violento, ¿no? De qué manera lo procesa. Identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad o factores de riesgo que puedan, obviamente, amplificar y perpetuar el impacto, ¿no?, del evento violento en su estado emocional, ¿no es cierto? Dar respuesta a otros requerimientos de los operadores de justicia, así como determinar la pertinencia de valorar el daño psíquico, importante, y sugerir las recomendaciones que el evaluador, ¿no?, el profesional, estime por conveniente o por pertinente. Muy bien, dentro de las conclusiones en casos de adultos y adultos mayores, diagnóstico psicológico forense señalando la afectación psicológica y los tipos de afectación, ¿no? Puede ser emocional, cognitivo y conductual también, ¿no? Hecho o evento violento que generó el diagnóstico psicológico forense también, personalidad o características comportamentales del evaluado. Es importante. Vulnerabilidad y riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos del evaluado? Otras respuestas a los requerimientos en caso se solicite la valoración, obviamente, del daño psíquico, señalar si reúne los criterios para dicha valoración y, como siempre, las recomendaciones o las sugerencias, ¿no? En casos de niños y adolescentes, diagnóstico psicológico forense, si existe o no hechos de maltrato psicológico, descripción de algún otro evento conflictivo, área o desarrollo socioemocional, vulnerabilidad o factores de riesgo, otras respuestas a los requerimientos de los operadores de justicia y obviamente siempre se termina con las recomendaciones. Y aquí he puesto una reflexión que quiero que todos nos llevemos, reflexionemos, ¿no? Y hagamos un eco, ¿no? Como siempre les digo, destruir la infancia de un niño es la peor masacre que un humano pueda hacer, porque le destruye el camino completo, como ya lo hemos visto desde el inicio de la ponencia, con la imagen de los padres golpeándose y un niño que no sabía qué hacer. Muy bien. Y como siempre, mis queridos y estimados, y antes que a Raider le dé algo, muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención, por el cariño, por estar aquí, a pesar que es un sábado, ¿no? Que es un sábado 11 de la noche, pero que están aquí aprendiendo, conociendo más. Bueno, me pueden encontrar, yo tengo mi página que se llama Mapi Psicóloga. Si se pasan por ahí y dejan un like, yo feliz y agradecidísima con ustedes. Mi correo, ¿no? Y mi número de WhatsApp para
alguna pregunta, alguna duda, algo en que yo les pueda ayudar, yo feliz de poder ayudarlos, de verdad. A cada uno de ustedes han estado excelentes participantes, ¿no? Siempre atentos a cada pregunta, a cada aclaración. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Excelente, me he sentido muy contenta, muy feliz, a un público increíble, ¿no? Dice, gracias a usted, muy buenas ponencias, siempre tan didáctica y nunca nos aburrimos con usted. Muchas gracias, Vivian, Lorena, muchas gracias por ese cariño, por favor, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, gracias, me dice Ochoa también, gracias, doctora, muy buena, gracias a ti, Nancy, Marisela, gracias, muchas gracias, Andrea, muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes.